Buenas a todos, soy Ana Fermiño Carro, participante del curso Python para Ciencia de Datos organizado por el Instituto Tecnológico de Costa Rica y Red Bioma. Voy a presentarles el proyecto de investigación Análisis de la diversidad de anfibios en España con datos de biodiversidad primaria. En este proyecto se ha descargado una base de datos de GBIF para las ocurrencias de especies de anfibios registrados en el territorio español. Se ha utilizado Python para la depuración y limpieza de los datos, así como para su análisis exploratorio y visualización. Se han analizado los anfibios presentes en España, su vulnerabilidad, así como la distribución de las especies consideradas como amenazadas a partir de datos de ocurrencias. El listado de especies obtenido tras el análisis de los datos se ha comparado con la información oficial disponible en el Ministerio del Gobierno de España. Se han discutido las limitaciones de los datos, así como su potencialidad para posteriores estudios de la biodiversidad de anfibios. El objetivo de este proyecto es el desarrollo de un código basado en el lenguaje de programación Python para el procesamiento, análisis exploratorio y visualización de esta base de datos con las ocurrencias de anfibios en España. Se pretende explorar la calidad y las limitaciones de los datos, así como obtener información sobre la biodiversidad de anfibios presentes en España. El área de estudio es todo el territorio español. España está organizada en 3 niveles, que son comunidad autónoma, provincia y municipio, de mayor a menor. Está formada por 17 comunidades autónomas que se dividen a su vez en un total de 52 provincias. Los datos de ocurrencia de anfibios se obtuvieron a través del portal GBIF y los mapas base utilizados en el mapeo de la distribución de especies vulnerables han sido descargados de la página TAMP.org. En la primera fase del proyecto, que consistió en el procesamiento y visualización de datos, esta fase consistió en importación de las librerías y carga de datos, limpieza y depuración de datos mediante un medio inicial, análisis exploratorio de datos y representaciones gráficas y elaboración de mapas de distribución de especies. Para la importación se utilizaron las librerías Pandas, Matplotlib y Data Profiling en esta primera parte. Se realizó una limpieza de los datos que consistió en un análisis exploratorio inicial con Pandas y Data Profiling. De acuerdo con el screening en Data Profiling, la base de datos de anfibios consta de 223 variables, 28.716 observaciones. No hay ningún dato duplicado, aunque sí vemos que hay muchas variables que no aportan información. Para la creación del data frame de trabajo, se eliminaron aquellas variables que no aportaban información, siendo seleccionadas las siguientes variables: Unique Red List Category, que incluye la categoría de vulnerabilidad; Level 0 Name, que es el país España; Level 1 Name, comunidad autónoma; Level 2 Name, provincia; Occurrence ID, que es un identificador de dato; dos variables que contienen las coordenadas, decimal latitude y decimal longitude; Georeference Date, que es la fecha de toma de coordenadas, que equivale a la fecha de registro, y después varias variables relacionadas con la taxonomía: especie, reino, filo, clase, orden, familia, género y nombre genérico y nombre científico. Muy bien, finalmente nos quedamos con 17 variables. También se analizaron los registros que quedaban fuera de los límites del país y se eliminaron.
Se extrajo la información del año para crear la columna año y ser utilizada en posteriores análisis. Y finalmente se comprobó que otra vez que no había ni duplicados ni valores nulos. Para el análisis exploratorio de los datos se utilizaron la librería Pandas y Matplotlib. Se investigaron 3 niveles taxonómicos: orden, familia y especie. A nivel territorial se analizó la distribución de las observaciones por comunidad autónoma y se representó gráficamente en un diagrama de sectores. Y a nivel temporal se investigó el número de ocurrencias por año y también se representó tanto en diagrama de sectores como en diagrama de barras. Finalmente, se hizo una selección de las especies de interés de acuerdo a su vulnerabilidad, basado en la información oficial disponible en las páginas del Ministerio de España, y se visualizó su distribución gráficamente con geopandas. Vale. El análisis de la base de datos mostró la presencia de 2 órdenes en España, Anura y Caudata, siendo la más abundante Anura, con un 77,5% de las observaciones. Las familias más abundantes fueron Ramidae y Salamandridae. Y la especie con mayor número de ocurrencias fue Phelophylax perezi. A partir de los datos se observa también que el número de especies varía entre las comunidades autónomas, siendo las Islas Canarias y las Islas Baleares las comunidades con menor riqueza de especies de anfibios, mientras que el País Vasco, la Comunidad Foral de Navarra, Castilla y León y Andalucía son las comunidades con mayor número de especies. Por otro lado, el mayor número de ocurrencias pertenecieron a Castilla y León, Andalucía y Castilla-La Mancha. Tras analizar el número de ocurrencias por año, se observó que la mayoría de los datos se tomaron en el año 2002. Según el análisis de la vulnerabilidad de las especies, se obtuvieron 7 especies bajo algún grado de amenaza importante: Critical Risk, Endangered y Vulnerable. De entre estas especies, solo Alites muletensis coincide con la lista de especies amenazadas de anfibios recogida en la página oficial del Ministerio del Gobierno de España. A partir de esta lista oficial del Ministerio de España se han seleccionado 7 especies para el análisis posterior de su distribución en el territorio español usando geopandas. Estas especies fueron Chioglossa lusitanica, salamandra, Triturus pygmaeus, Alites muletensis, Muphotes viridis, rana dalmatina y la rana temporaria. Cuando estos mapas de distribución se cotejaron con las fuentes oficiales, se vio que coincidían, es decir, los datos, la distribución de estas especies coincide, de acuerdo con los mapas, coincide con los datos oficiales. Como conclusiones del proyecto, destacamos que las diversas herramientas utilizadas en el tratamiento de la base de datos obtenida del GBIF ha contribuido al conocimiento acerca de la biodiversidad de anfibios presentes en España. Por otro lado, han permitido obtener información sobre la calidad y limitaciones de los datos. El análisis realizado indica que es necesaria la búsqueda o recolección de nuevos datos más recientes procedentes de otras fuentes para completar la serie temporal y poder estudiar los cambios en las poblaciones de anfibios a lo largo del tiempo. La plataforma GBIF
mostró ser una herramienta eficaz para estudiar la distribución espacial de la biodiversidad, dado que la distribución de especies es coherente con la información oficial disponible sobre las especies seleccionadas. Los resultados podrían estar obsoletos en lo referente a la vulnerabilidad de las especies, ya que son más representativos del año 2002. Es posible que la vulnerabilidad haya cambiado a lo largo de estos 20 años. Por lo tanto, se debería profundizar más en este aspecto antes de usar estos datos en posteriores análisis de biodiversidad.